Hola chicos, ¿cómo están? Soy el profesor Gustavo Santa Cruz Muñoz, docente de la Academia Prepolicial Mariano Santos. En esta oportunidad vamos a desarrollar nuestro capítulo número 5 de- del compendio de clase. El capítulo número 5 trata acerca de la tabla periódica eh, y los elementos químicos, su organización, sus características, cómo identificar a un elemento en cuanto a su grupo y a su periodo, qué es un grupo, qué es un periodo, qué representa cada uno de ellos, eh, por qué un elemento determinado pertenece a un grupo y a un periodo, a qué se debe al azar o se debe a alguna característica que presentan ellos. Hoy día vamos a descubrir eso acerca de la ubicación y la clasificación de los elementos en la tabla periódica moderna. Ustedes sabrán, conocerán que a esta tabla periódica no se llegó de la noche a la mañana, sino más bien hubieron muchos investigadores, muchos científicos, muchos docentes de química que para facilitar el aprendizaje y la investigación de tantas cosas que iban apareciendo, pues idearon o tenían la concepción o la idea de ordenar a los elementos que iban apareciendo en la naturaleza. Así, por ejemplo, empezamos con el señor Proust. Era un admirador de Dalton. Dalton, de repente se acordarán, él clasificó o conceptualizó a los átomos como esferas compactas. Claro que incurría en errores propios de la época, pero fue uno de los pioneros en dar una idea acerca del átomo. Proust aproximadamente siguió esa idea, ¿no? Y y clasificó a los elementos en función al hidrógeno, ¿no? Tomando como base al hidrógeno. Por ejemplo, decía que el helio, al tener número atómico 2, tenía el doble de tamaño que el hidrógeno, por ejemplo, ¿no? Y por lo tanto era un átomo diferente. El oxígeno, si su número atómico es 8, por ejemplo, decía que entonces era 8 veces el hidrógeno, y así sucesivamente. Aparecieron también varios investigadores, como el señor Dobereiner, que lo que hizo fue ordenar a los elementos en triadas, ya que se había dado cuenta que la masa atómica del elemento central era aproximadamente la media aritmética entre los extremos. Por ejemplo, si yo le saco la media aritmética del calcio y el bario, me va a dar aproximadamente la masa atómica del estroncio. Es así como Dobereiner ordena los elementos químicos. Y fue el primero en tratar de ordenar a los elementos, ¿no? Fue el primero en tratar de realizar una clasificación a los elementos químicos. Bueno, apareció también el señor John Cortis, que él lo que hizo fue ordenar los elementos en forma de columnas, a lo que le llamó una hélice telúrica o el caracol telúrico también, ¿no? El señor John Cortis, donde los elementos que pertenecieran a la misma columna pues tenían características físicas similares. Apareció también el señor Newlands y sus octavas, ¿no? Él inspirado en las notas musicales, ¿no? Donde en las notas musicales cada vez la octava nota resulta ser la misma pero con mayor intensidad, ¿no? Él se basaba mucho en eso. Entonces él decía lo mismo, el octavo elemento pues tendrá características similares que el primero, ¿no? De ahí el nombre octavas de Newlands al ordenamiento de los elementos, pero de 7 en 7, porque era el octavo el que tenía la misma propiedad que el primero. Bueno, estaba Meyer y estaba el señor finalmente Mendeleev. Ambos coincidieron en algunas ideas, pero si estos dos señores no trabajaron en paralelo, ya que vivían en lugares muy alejados físicamente. La idea en lo que coincidieron es en que ambos
habían clasificado a los elementos en función a sus pesos atómicos. Ambos coincidían eso y también ambos coincidían en realizar una tabla en la que se los agrupara mediante columnas a cada uno de los elementos químicos, ¿no? Lo que sí, el señor Meyer tuvo una lo clasificó o lo serializó a los elementos en función a propiedades físicas, pero como el volumen, más que todo el tamaño, el punto de fusión, ebullición, o sea, características físicas, ¿no? Mientras que el señor Dmitri Mendeleev ordenó a los elementos o los serializaba más en propiedades químicas, pero todo en función a masas atómicas, ¿no? Hasta que, valiéndose ya de la tecnología actual, tecnología que iba apareciendo, aparece el señor Moseley. Mediante estudios de espectros de rayos X, él determinó que eh, la característica de los elementos químicos no se debía a su masa atómica, como lo habían dicho muchos de los investigadores anteriores, sino más bien se debía a algo que se llama número atómico o número de protones o carga nuclear. Así cada átomo tenía una característica, una propiedad que estaba en función a su número atómico y no a su masa o peso atómico. ¿Y cómo lo demuestra eso? Mediante su experimento de espectros de rayos X. Así es como el señor Moseley empezó a ordenar a los elementos químicos en la tabla periódica actual. Hoy en día a eso se le conoce ley periódica moderna. ¿Qué cosa es la ley periódica moderna? Es aquella ley que agrupa a los elementos en función creciente a su número atómico o número de protones. ¿De acuerdo? Esa sería la ley periódica moderna establecida por el señor Moseley. Es de acuerdo a esa ley que nuestra tabla actual, la que conocemos, la que encontramos en las librerías, se basa. Es la última tabla. Quién sabe más adelante el ser humano tenga que hacer modificaciones a esa tabla. Probablemente sí, pero por ahora es la tabla con la que la ciencia se basa para poder estudiar o clasificar a los elementos químicos. Bien, lo que hemos hecho es una pequeña reseña histórica hasta llegar a nuestra tabla periódica moderna. Yo les recomiendo, chicos, que de todas maneras le den una leída. Yo les he resumido un poquito nada más, pero les recomiendo que le den una leída a este texto que les dejo aquí porque es importante enterarse un poquito más acerca de los investigadores, ¿no? De cada uno de ellos, desde el primero hasta llegar al señor Moseley. Ven, ahí tienen algunos textos que están resumidos, pero que son interesantes, ¿no? Pocos saben, por ejemplo, que el señor Newlands era aficionado a la música y que cuando puso su ley de octavas, pues la mayoría se burló de él, ¿no? La mayoría se burló de él ya que comparó a los elementos químicos con notas musicales. ¿Y qué relación había eso? Pues en el texto algo indica acerca de eso, ¿no? Algo acerca de eso. También el señor Meyer y el señor Mendeleev, ¿no? Hay una historia, los dos nunca se conocieron, pero existe una historia que los involucra a ambos, ¿no? También en este texto dice un poquito acerca de eso, así que les recomiendo que le den una pequeña leída. Bueno, nosotros nos vamos a abocar ahora a la tabla periódica moderna, a sus características, su agrupación, etcétera. ¿De acuerdo? A ver, vamos entonces a ver un poquito acerca de esta tabla. Bien, esa es la tabla periódica moderna, todos la conocen. Vamos a analizarla ya, vamos a estudiarla un poquito más. Yo le he agregado a la tabla algunas cositas que ustedes van a tener que usar para poder hacer nuestros ejercicios, pero hay que entenderla un poquito. Por ejemplo, el señor Moseley, el señor Moseley agrupó a los elementos en función creciente al número atómico. Por ejemplo, el número atómico es este número que está en la parte superior de cada elemento. ¿Ven? Ese es el número atómico. Por ejemplo, el hidrógeno tiene número atómico 1. Y de ahí el número atómico tiene esta dirección, que sigue esta flecha. Discúlpenme un poquito el pulso, chicos, que tiene esta flecha.
de aquí, de izquierda a derecha, así va creciendo el número atómico. Miren, 1, acá sería 2, luego 3 el litio, 4 el berilio, 5 el boro, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Fíjense cómo crece de izquierda a derecha y también crece de arriba hacia abajo, crece el número atómico. Y como ustedes saben, se simboliza con la letra Z, por lo que en la tabla periódica el número atómico crece de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Es así como Moseley empieza a ordenar a los elementos químicos. No fueron ordenados al azar, no es que Moseley puso en una tómbola a cada uno de los elementos escritos en un papelito y empezó a sacarlos y empezó a agruparlos, no. Tiene un fundamento científico esto, ¿no? Y después notó él que los elementos que pertenecían a una misma columna, por ejemplo, el elemento 1, el elemento 3, el elemento 11, el elemento 19, el 37 y así, todos ellos por pertenecer a una misma columna, pues entonces tenían propiedades químicas similares, químicas, no físicas, sino químicas. ¿De acuerdo? Propiedades químicas se refiere a algo interno, muy interno del átomo, por ejemplo, si es buen oxidador o buen oxidante, si es muy reactivo o no. Propiedades físicas se refiere, por ejemplo, si es un gas o si es un líquido, ¿no? Si se evapora muy fácil o se evapora muy lentamente. Eso es una propiedad física. El señor Moseley o la tabla está ordenada en función a las propiedades químicas de los átomos. Por ejemplo, ¿no? El flúor, el cloro son gases, pero el bromo es líquido. O sea que no tienen propiedades físicas similares, pero sí químicas, porque todos ellos son muy reactivos, por ejemplo. Eso lo vamos a estudiar poco a poco, ¿ya? Pero el ordenamiento se debe a propiedades químicas. Así, cuando los elementos se ubican en una misma columna, vamos a decir que tienen propiedades químicas similares, ¿de acuerdo? Bien, entonces, por ejemplo, el grupo 1A pertenece el hidrógeno, el litio, el sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, perdón. Y el grupo 2A, aquí está de rojo, miren, 2A, está el berilio, magnesio, etcétera, ¿no? Ahí está. El grupo 3A, ahí están el boro, el aluminio, el galio, el indio, etcétera. Carbono, silicio, germanio, estaño, plomo, el nitrógeno, el flúor, etcétera, ¿no? Ahí está. Todos ellos son, por decirlo de alguna manera, primos, hermanos, pero son de propiedades químicas similares. Hay una pequeña excepción. En el grupo 1A, si bien es cierto, todos son metales y todos los de color rojo son de propiedades similares, pero el hidrógeno es la ovejita negra aquí, ¿de acuerdo? Es la ovejita negra. ¿Por qué? Porque él no es metal, él es un gas, pero está ahí porque es el que tiene un protón. Así que es el primero en la tabla, pero no necesariamente mantiene propiedades como los demás, ¿de acuerdo? No es metal, ¿de acuerdo? Y tampoco es un metal alcalino, por si acaso. El hidrógeno está en el 1A, pero no se le puede llamar metal alcalino, ¿de acuerdo? Bien, he puesto también de color rojo, por ejemplo, a las familias de cada grupo. Por ejemplo, en el grupo 2A se les conoce como alcalino térreos, porque los encontramos en la superficie de nuestro planeta y su configuración electrónica va a terminar en S2, acuérdense, en S2. De ahí nos salteamos, por ejemplo, a los térreos o boroides, que son la familia 3A, y termina su configuración en P1. ¿De acuerdo? Este 1 se comporta como exponente, lo mismo que este S2 o los metales alcalinos que son S1. Los carbonoides, su configuración termina en P2, los nitrogenoides en P3, anfígenos en P4, halógenos P5 y finalmente los gases nobles en P6. ¿De acuerdo? No se vayan a olvidar entonces. A estos de color rojo, desde el 1A hasta el 8A, se les conoce como elementos representativos, ¿de acuerdo? Son los elementos representativos, terminan en S o terminan en P. Bloque S, los que terminan en S, y bloque P, los que terminan en P. Ambos son representativos. Bien, algo más. Fíjense estos elementos de color celeste que pertenecen a varias familias. Son en total 7, 2, 4,
6 más uno 7, ¿verdad? A ver, tenemos 2, 4, 6 y uno 7. Ahí están los 7. ¿No? Estos se les llama metaloides. A estos que están de color celeste formando como una escalerita se les llama metaloides. ¿Qué quiere decir? Que a temperatura ambiente estos señores son no metales. Son no metales, es decir, por ejemplo, no conducen la corriente eléctrica. Porque ustedes saben que los no metales, como la madera, no conducen la corriente. Pero a medida que estos señores se los calienta hasta 80, 120, 180 grados Celsius, estos señores cambian su comportamiento químico y se convierten en conductores de la corriente, altamente conductores inclusive, que ya dejan de ser no metales y se convierten en metales, ¿de acuerdo? Es una característica propia de ellos y se les llama los metaloides por esa razón, porque tienen un doble comportamiento al elevar sus temperaturas. Además de ellos, constituyen la frontera en la tabla periódica entre los metales y los no metales que están en esta zona. Esto quiere decir, por ejemplo, que el galio, como está a la izquierda de los metaloides, a nuestra izquierda, todos son metales, fíjense. Todos los que están a la izquierda de estos de color celeste serán metales. Inclusive los que están abajo también, también son metales. Y solamente tenemos a no metales los que están a la derecha. Los de color marrón, los de color turquesa, si no me equivoco, morado también, por ejemplo, son no metales. O sea que en la tabla periódica encontramos más no metales que metales, ¿verdad? Hay más metales que no metales. Hay más metales que no metales. Eso es verdadero. ¿Qué más encontramos en la tabla periódica? Ya hablamos de las familias representativas, grupos representativos que vienen desde el 1A hasta el 8A y formada por los bloques S y los bloques P. Bloque S porque su configuración termina en S1 o S2 y bloque P porque termina en P1 hasta P6. Los que terminan en P1 a grupo 3A, en P2 grupo 4A. Ahora vamos a hacer un ejercicio respecto a ello. Finalmente también están los elementos centrales, estos de color amarillo. Todos los de color amarillo, incluidos los que están acá, que ahora les explico, son metales y son metales pesados, compactos, o sea, de alta densidad, que si por ejemplo golpean el suelo siente el impacto. Si es cerámico, se puede romper inclusive porque son metales pesados de alta densidad, compactos. Estos metales que están acá, por ejemplo el litio, el sodio, son metales pero son ligeros, son frágiles inclusive, no son maleables. Cuando uno habla de maleabilidad se refiere a que no se puede hacer láminas con ellos. Es como que si yo le quisiera sacar una tajadita al sodio, no se puede, esa tajadita no queda estable y empieza a quebrarse como arrocito. Bien, eso quiere decir que el metal no es maleable. En cambio, estos metales son maleables. Si yo le quisiera sacar una tajadita, la puedo hacer una tajadita o una lámina extremadamente fina a estos metales. Es que esto sí se puede hacer láminas o se puede hacer hilos con esto. Por ejemplo, con el hierro se construye cables o alambres de construcción, cables para conducir la energía, la corriente eléctrica. ¿No? En fin, son metales pesados de alta maleabilidad y ductibilidad también. Poseen un brillo característico de los metales, ¿no? Por ejemplo, está el oro, la plata, ¿no? Alto brillo característico, ¿no? Están acá, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Eso son características propias de los metales. Estos señores de acá son metales, pero carecen de brillo característico. ¿No? Más parecen no metales físicamente que metales en sí, físicamente hablando, pero químicamente hablando sí tienen un comportamiento metálico. ¿Qué es tener un comportamiento metálico químicamente hablando? Por ejemplo, los metales tienen tendencia a perder electrones. ¿Qué quiere decir eso? Que por ejemplo cuando el fierro, está acá el fierro, se acerca a un átomo de oxígeno que hay en el aire, en el ambiente,
¿Qué es lo que pasa? El oxígeno, como es no metal, lo va a oxidar al fierro. Y cuando el fierro se oxida, o si el fierro se oxida, entonces pierde sus electrones y se los entrega al oxígeno. Entonces se dice que el fierro se ha oxidado porque pierde sus electrones. Y el oxígeno, como él ha ganado a los electrones del fierro, se dice que se ha reducido. Así se le llama químicamente al átomo que gana electrones. Se ha reducido. Mientras que al átomo que pierde electrones se dice que se ha oxidado. Entonces vamos a decir que los metales se oxidan y los no metales, como el oxígeno y todos los señoritos que están acá, se reducen. ¿De acuerdo? Ellos se reducen, ¿por qué? Porque ganan electrones. ¿Y a quiénes se los ganan? A los metales. Eh, Eso hay que tenerlo presente también. Vamos entendiendo un poquito más acerca de la clasificación y el comportamiento de los elementos. Dense cuenta hasta aquí, chicos, que si no fuera por la tabla periódica, yo no podría predecir ciertas características. Por ejemplo, puede que yo no sepa nada del francio, pero si yo al francio lo veo en el grupo 1A y yo sé características básicas del grupo 1A, entonces voy a poder predecir características elementales del francio, por ejemplo, su alta reactividad o su tendencia a perder electrones, o su bajo radio atómico, o su alto radio atómico. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿No? En fin, yo puedo predecir, entonces yo puedo predecir, chicos, algunas características de los elementos sin necesidad de poder conocerlos. Esto sirve de mucha ayuda a los químicos cuando desean trabajar con algún elemento. ¿Para qué? Para poder preparar algún antídoto, por ejemplo, o alguna sustancia química que se pueda disolver con otra que poseen en el laboratorio. ¿No? Ellos pueden mezclar, por llamarlo de esa manera, elementos químicos basándose en una tabla periódica muy desarrollada, muy completa, ¿no? Eso es muy importante, por eso el estudio de la tabla periódica. Es como que tuviéramos a la naturaleza frente a nosotros, básicamente así. Bien, ¿qué más podemos hablar? Estos señoritos de color marrón, por ejemplo, son los, bueno, hasta acá, hasta el radón, son los llamados gases nobles. Gases nobles. ¿Por qué se les llama así? Durante el transcurrir de la historia, los nobles eran la clase social que no se mezclaba con los plebeyos, ¿no? Es decir, eran los que siempre andaban entre ellos nada más. De ahí el nombre noble. Se les llama así porque son gases poco reactivos, es decir, no les gusta mezclarse con otros elementos. Así que en la naturaleza no es fácil que el helio se mezcle con el oxígeno, con el fósforo o con el calcio, nada. El helio lo ve al sodio, que es altamente reactivo, o sea, quiere decir que le gusta juntarse a otros elementos, pero no se hacen nada el sodio con el helio. Es que el helio es un gas muy poco reactivo, así que les gusta estar solitos, de ahí el nombre gases nobles. Son elementos autoestables, por llamarlo de alguna manera, o sea, no necesitan juntarse a otros elementos para ser estables. Por ejemplo, el oxígeno, si se quiere estabilizar, necesita juntarse a otro átomo de oxígeno para formar el O2 y ser estable. Pero el helio no. El helio existe como átomo, solito nada más. De ahí se les llama también moléculas monoatómicas, porque son estables de un solo átomo. Ni un gas de todos los que existen, son estables con un solo átomo. Todos ellos son estables con dos, con tres, por ejemplo. Por ejemplo, el oxígeno con dos átomos. El nitrógeno es N2 con dos átomos, por ejemplo. ¿No? El cloro, Cl2, también con dos átomos, etc. Bien, entonces vamos comprendiendo un poquito. Y si ellos, por ejemplo, no les gusta reaccionar con nada, pues sus hermanos opuestos son estos de acá, desde el litio hasta el francio.
son altamente reactivos. Quiere decir que si ven a un átomo cerca de ellos, van con todo y lo atrapan y se combinan y forman un compuesto químico. O sea, son átomos que no les gusta para nada estar solos, si es que así queremos entenderlo. Son altamente reactivos, se dice, mientras que ellos son prácticamente no reactivos. Se necesita hacerle algún tratamiento especial a un gas noble, aumentar la presión, aumentar la temperatura, disminuir la presión, calentarlos, etcétera, para que al menos se combinen con un elemento químico y formen una sustancia. Pero ya es con medios externos, ¿no? En cambio, estos no, a estos no necesitan de nada, ¿no? Estos son muy reactivos, por eso se dice. Lo mismo los que están acá, los alcalino-térreos, ¿no? El magnesio, el calcio también son muy reactivos. Los que están acá también son muy reactivos, solo que hay que tener en cuenta que son no metales. Todos los halógenos son no metales. Absolutamente todos los halógenos son no metales. ¿De acuerdo? A estos elementos del bloque D de la tabla periódica se les conoce como el grupo B o los elementos de transición. Se les llama también entonces elementos de transición a los elementos centrales, grupo B de la tabla periódica, que va desde el 1B hasta el 8B. Fíjense que tanto la columna del fierro como la columna del cobalto, como la columna del níquel, todos ellos pertenecen a un mismo grupo, el grupo 8B. No es que me haya equivocado al colocarle los números, los grupos, no. Estas tres columnas pertenecen al grupo 8B de la tabla, pero sí tienen distintas terminaciones en su configuración. Por ejemplo, la columna del fierro es del grupo D6, del cobalto es del grupo D7, del níquel es del grupo D8. ¿De acuerdo? Eso hay que tenerlo presente. Bien, vamos entonces a hablar finalmente de la serie de los lantánidos y los actínidos. Miren, acá dice 57 hasta el 71. Es que todos estos elementos de acá, que está de bueno, tengo problemas para los colores, pero creo que es el verde, este color que está acá, ¿no? Ya va desde el lantano hasta el lutecio, que está acá. Ya todos ellos deberían entrar en este cuadro que está acá, en este cuadro, en este cuadro, por lo que todos ellos pertenecen al grupo 3B de la tabla periódica y se encuentran en el periodo 6. O sea que yo podría colocar acá que todos los lantánidos pertenecen al periodo 6 y grupo 3B. Y además su configuración electrónica va a terminar en F. ¿De acuerdo? Y ellos están acá, miren, desde el 89 hasta el 103. 89 hasta 103. Son los actínidos. Y como ven, también pertenecen al grupo 3B de la tabla periódica, pero están en el periodo 7. No les dije cómo buscamos a un elemento. Por ejemplo, si yo quiero saber el cromo, ¿a qué grupo y periodo pertenece? Ah, está en la cuarta fila. Ah, quiere decir que está en el cuarto periodo. ¿Y en qué grupo está? En el grupo 6B. Otro, el galio. El galio está también en la cuarta fila y está en el grupo 3A, representativo. El osmio, por ejemplo, este elemento, está en el periodo 6, porque está en la sexta fila, y está en el grupo 8B de la tabla periódica. Y así sucesivamente, ¿no? Ubicamos a los elementos en la tabla periódica. Bien, creo que voy a dejar todas estas inscripciones acá. No hace falta porque luego la vamos a utilizar un poquito. Bien, vamos a continuar entonces con nuestra explicación. Para ello vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un pequeño ejemplo para poder entender un poco más acerca de la ubicación de los elementos en la tabla periódica. Esta es la configuración electrónica larga y también la configuración electrónica eh, resumida, ¿no? O condensa o del gas noble. A ver, por ejemplo, dice, determine el grupo y el periodo al cual pertenecen los siguientes elementos. El galio. Quiere decir que tiene 31 protones, pero como es neutro también tiene 31 electrones.
es que según Moseley, yo puedo hacer la configuración electrónica con el número de protones si es que el átomo es neutro. Recuerden que si el átomo es neutro, el número de protones es igual al número de electrones. Por ejemplo, acá dice que el galio tiene 31 protones, pero también debe tener 31 electrones. Entonces yo voy a hacer una configuración con 31 electrones. Eso quiere decir que voy a llegar entonces hasta qué número. A ver, cojo toda la tabla, a ver, tengo 2, acá sería 4, 10, 12, 18, 20, 30, y quiere decir que acá va el número 1. 31 electrones, ahí está. Entonces, ¿a qué grupo y a qué periodo pertenecerá el galio? Bueno, como pueden ver, termina en P1. Si termina en P1, ahí está, si termina en P1, entonces pertenece al grupo 3A. Entonces acá le voy a poner, tú perteneces al grupo 3A, le escribo, estás en el grupo 3A, galio, estás en el grupo 3A, lo escribo, el grupo 3A. ¿Y qué periodo? El periodo quiere decir el número de niveles que tiene el galio. ¿Cuántos niveles tiene? A ver, veo el número 1, quiere decir que hay entonces un nivel energético, ¿se acuerdan? Tiene también el número 2, quiere decir entonces que tiene dos niveles energéticos. Tiene el número 3, fíjense. El número 3 que se repite 3 veces inclusive. Entonces tiene 3 niveles energéticos. Pero también está el número 4. Ah, entonces tiene 4 niveles energéticos. ¿Hay otro número más? No. Ah, entonces como tiene 4 niveles energéticos, lo voy a escribir. Eso sí, discúlpenme la letra, chicos. No estamos acostumbrados a escribir con esto. Preferimos mil veces el plumón o la tiza, pero es cuestión de adaptarse. Entonces sería periodo, el periodo sería igual al periodo 4, el periodo 4. Y el grupo sería el grupo 3A. Ya, ahí está. ¿Por qué está en el periodo 4? Ah, porque tiene 4 niveles. Si deseas resumirlo, puedes también decir, porque el 4 es el número mayor en la configuración. El 4 es el número mayor en la configuración. Entonces sería el periodo 4. A ver, vamos con otra. El calcio 20. Hago la configuración y termina en 4s2, porque hasta ahí llega 20. ¿A qué grupo pertenecerá? Ya, ahora terminó en S2. Como termina en S2, voy a fijarme, a ver, voy a fijarme en S2. Acá está, miren. En S2 quiere decir que está en el grupo 2A. Entonces el calcio pertenece al grupo 2A. Ahí está, pertenece al grupo 2A. Y listo. ¿Y en qué periodo se encuentra? Bueno, él tiene un nivel energético, tiene dos, tiene tres niveles y tiene cuatro niveles. Ahí está. Entonces está también en el periodo 4, ¿no? Y escribo acá, periodo 4. O sea que el galio y el calcio pertenecen al mismo periodo. A ver, vamos a ver. Aquí está el periodo 4, ¿lo ven? El periodo 4, aquí está el calcio, efectivamente, y si voy más a la derecha, aquí está el galio. Efectivamente, el galio y el calcio pertenecen al mismo periodo. Y eso me ha dicho, o me acaba de decir la configuración electrónica. A ver, para culminar con la primera parte de nuestro estudio, vamos a hacer la configuración del hierro. Bueno, aquí está su configuración. A ver, tiene 26, 2, 4, 10, 12, 18, 20. Aquí le falta 6. Entonces coloco 6. Ahí está, 6. 3 de 6, ¿no? Ahí está, 3 de 6. Entonces, terminó ahora en D6. ¿A qué grupo pertenecerá? Me voy por acá. Si termina en D6, fíjense, en D6 pertenece al grupo 8B de la tabla periódica. Entonces acá le voy a poner 8B. Aquí está el grupo 8B de la tabla periódica. 8. ¿Pero por qué es B? Ya no es A. Es que termina en D. Recuerden que cuando termina en D es del grupo B, no representativo o elemento de transición. Entonces es de D6, es 8B. Y su periodo, pues tiene en total, fíjense, 4 niveles, o el 4 es el número mayor. Como el 4 es el número mayor, entonces quiere decir que también está en el periodo 4. No se fijen en el último número, no es así. En realidad el periodo se debe a cuántos niveles energéticos presenta el elemento
o cuántos niveles energéticos tiene la configuración. Así que como tiene 4, sería 4 niveles y por lo tanto está en el cuarto periodo. Así es como nosotros vamos a ubicar a un elemento en la tabla periódica. Bien, vamos entonces ahora a pasar a los ejercicios desarrollados. Los invito a la segunda parte de este video. Espero la teoría haya quedado claro. Si no, pueden revisarla nuevamente para que quede un poquito más afianzado. Bien, nos vemos en un momento. Vamos a pasar entonces a la segunda parte del video con los ejercicios, con el desarrollo de los ejercicios del compendio.